Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Estamos a 3 de la tarde con 11 minutos y vamos a dar inicio a un programa más y a compartir con ustedes que se vienen conectando a esta hora. Hace unos 2 o 3 meses me di a la tarea de investigar unos temas interesantes sobre ese interés enfermizo que tiene Estados Unidos en Nicaragua, y que a raíz de los tiempos ha provocado en nuestro país guerras, enfrentamientos, confrontaciones, en los que han muerto nicaragüenses, en los que se han matado entre nicaragüenses con el propósito de cumplir el capricho de Estados Unidos. Es necesario que en el programa de hoy yo le hable sobre los intereses del sector de negocio de Estados Unidos en Nicaragua desde el siglo XIX hasta la fecha. Y es que la memoria histórica de nuestro país a raíz de los tiempos se ha olvidado, sobre todo porque venimos hablando de un montón de temas que en la actualidad nos parecen recientes y que creemos que el interés de Estados Unidos es simplemente un interés geopolítico o un interés particular en hacer oposición a otros entes internacionales que buscan hacerse de cierta incidencia política, económica, social en nuestro país, privilegiado desde luego por su posición geográfica, que es muy favorable, por las abundantes tierras fértiles, el agua dulce que tenemos, los grandes yacimientos de oro, y es aquí uno de los temas principales. Estados Unidos ha venido generando a nivel de, les decía, desde principios del siglo XIX en Nicaragua conflictos, intervenciones directas con marines norteamericanos, luego invasiones armadas, intentos de anexión, la formación de gobiernos títeres, oligarcas y feudales, el patrocinio de dictaduras militares como fue el patrocinio a la dictadura de los Somoza, golpes de Estado y otras formas de injerencia directa en los asuntos de Nicaragua. La historia la podemos resumir que comienza a principios de 1851 con la famosa invasión de Estados Unidos a Nicaragua. Y esto se dio cuando el magnate estadounidense de los ferrocarriles y los barcos de vapor, de nombre Cornelius Vanderbilt, llegó a Nicaragua, que de luego experimentaba en esos tiempos dificultades económicas. Y relaciono esto porque siempre Estados Unidos trata de, lógicamente, aprovecharse de ciertas circunstancias, y una de las circunstancias que se torna desfavorable a la hora de la lucha y la batalla en los tiempos, y esto es para que aprendamos. Traigo a la ocasión esto porque llegamos al siglo XXI prácticamente y Estados Unidos sigue su interés enfermizo. Y les voy a contar los intentos que ha hecho Estados Unidos por hacerse del control completo de Nicaragua. Ya les dije, con gobiernos títeres oligarcas no pudieron, con el patrocinio de dictaduras no pudieron, con invasiones armadas no pudieron, ahí venció Sandino, y hubo un momento inclusive que intentaron anexarse nuestro territorio a Estados Unidos. Los intentos de golpe también han sido infructuosos. Entonces les decía, en 1851, este magnate de los ferrocarriles y de barcos a vapor
llegó a Nicaragua, que experimentaba por supuesto dificultades económicas, y inició aprovechando lo que se denominó en ese tiempo la fiebre del oro de California, que empezó en Estados Unidos en aquel momento histórico de 1851, pero luego se traslada hasta el resto del continente, incluyendo Nicaragua, en donde este sujeto, Cornelius Vanderbilt, estableció la empresa Accessory Transit Company, que se convirtió en un monopolio en el ámbito del transporte transoceánico. Próximamente esta misma empresa, tiempo después, obtenía ganancias exorbitantes y con un acuerdo que se dirigió desde Estados Unidos, obtuvo licencia gratuita para transitar por nuestro territorio y dejó de pagar impuestos al gobierno. En pocas palabras, desde en ese tiempo se comportó como un estado dentro de otro estado. En este caso, contando con el pleno respaldo del gobierno estadounidense. En ese tiempo hubo una queja del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua al Departamento de Estado de Estados Unidos, que respondió: una nación que ocupa una posición geográfica tan ventajosa, disponiendo con una pequeña fuerza, no puede poseer esta riqueza únicamente en su propio interés y no cumplir sin peligro para sí misma el deber de hospitalidad hacia los ciudadanos de otros países que vienen aquí, ya sea en tránsito o para hacer negocios. Eso respondió, para que ustedes sepan, Estados Unidos. Como resultado, las autoridades de Nicaragua se vieron obligadas a firmar el famoso Tratado de Amistad, que confirmaba en ese tiempo que Estados Unidos tenía el derecho de desplegar tropas en el territorio de la República. Así que prácticamente eso es lo que decía en ese momento ese tratado. Y desde luego, pues la idea era desde entonces entregar al imperio norteamericano nuestros territorios. Ya lo vieron ustedes. Aquellos dijeron de que prácticamente ellos tenían el derecho de transitar por nuestro país, de hacer lo que quisieran en nuestro país. Y Nicaragua tenía que aceptar y firmar un tratado que no era más que el entreguismo desde 1851, el famoso Tratado de la Amistad. Nuestro país, pero también les daba poder económico. Este gringo llega a nuestro país, se había hecho famoso por su incursión, se hizo famoso por su incursión en México, y fue invitado por los liberales de la ciudad nicaragüense de León. Para que empecemos a recordar, esto es historia pura, de la que no les gusta leer y no la conocen. No es que no la conocemos, las nuevas generaciones ni siquiera entendemos por qué se habla de imperio norteamericano. Esto es en 1855 y William Walker viene invitado por los liberales de León con el propósito de que se uniera a su lucha contra los conservadores de Granada. Walker llegó a Nicaragua con 56 mercenarios, a los que nosotros les conocemos como filibusteros. Pero gracias a su colaboración con el otro empresario que ya estaba aquí desde hace prácticamente 4 años, me refiero a Vanderbilt, logró tomar el control de todo el país en poco tiempo y se proclamó presidente. William Walker.
Durante la guerra, Granada quedó prácticamente reducida a ceniza, porque recuerden que el cuento con el que vino este filibustero fue a pelear a favor de los liberales para derrotar a los conservadores, los liberales que estaban, saludos al compañero Byron Duarte, los liberales que estaban asentados en León, mandando prácticamente en León, y los conservadores que estaban en Granada. Entonces, la gente que no tiene ni la menor idea de dónde surgen todas estas intervenciones, cree que esto es de ahorita. Y el imperio se ha encargado de, con su cadena mediática, robarle a la gente, quitarle a la gente el interés por estudiar la historia y por ver el lado cruel de esta gente que vino a nuestro país. Entonces prácticamente Granada quedó reducida a ceniza, se introdujo la esclavitud con la idea de anexar Nicaragua a Estados Unidos como un estado esclavista adicional. Y en ese tiempo se declaró como idioma oficial en Nicaragua el inglés. 1855. Muchos aventureros y mercenarios en ese tiempo, por los intereses también que existían en la riqueza y el control del país, sintieron que podían venir a nuestro país y seguir los mismos pasos de William Walker, por la perspectiva, lógicamente, de enriquecerse rápidamente. Sin embargo, en ese tiempo, los abusos que cometieron estos filibusteros provocaron una guerra de guerrillas popular, lo que llevó al derrocamiento de Walker en 1860 y al rechazo de los intentos posteriores de invasión por parte de los estadounidenses. En 1893 les estoy hablando de cómo comienza la injerencia. Primero con la famosa Ruta del Oro, Fiebre del Oro y el transporte acuático, ferroviario, con la empresa de el estadounidense, del gringo Vanderbilt, y luego con William Walker. Pero vamos a ir a 1893. Ya en 1893 todos recordamos al presidente José Santos Zelaya, que prácticamente llega al poder e implementa una serie de reformas que lo que hacían era permitir al país superar a algunos países, inclusive europeos, en términos de crecimiento económico y desarrollo. Zelaya recuperó la costa caribe de nuestro país, desplazando en ese tiempo al autoproclamado rey de la Mosquitia, que tenía vínculos directos y recibía las órdenes de Inglaterra. Sin embargo, esto no era bien visto por Estados Unidos, siempre eternos aliados de Inglaterra, y entró en conflicto de intereses con Estados Unidos, especialmente en relación con la construcción del famoso canal interoceánico. Esto fue en 1893 a través del territorio nicaragüense, el segundo por importancia después del canal de Panamá. En 1909 se organizó una conspiración para derrocar a Zelaya y expulsarlo del país. La famosa nota NOC, que ya todos recordamos. Hasta ahí ustedes ven de que sigue tomando las decisiones de Estados Unidos. ¿Ve? Entonces, y eso es lo grave, de que seguimos nosotros creyendo el concepto de Estados Unidos. Libertad de expresión es hacerle caso a Estados Unidos, que se sienten y nos den las órdenes y digamos lo que ellos quieren. Argentina acaba de cerrar Telesur y lo está aplaudiendo Estados Unidos. ¿A dónde está la libertad de expresión? Estados Unidos está metiendo presos a los que protestan a favor de Palestina. ¿A dónde está la libertad de expresión? No vengan con mamadas. Así de sencillo. Entonces sigamos hablando.
Les estoy dando 3 acontecimientos históricos fundamentales de la intervención directa. La primera, con las empresas de Vanderbilt. La segunda, William Walker. Y la tercera, las notas Knox. Entonces, estamos hablando de 1909. La infantería de la Marina estadounidense se desplegó de forma permanente en Nicaragua. Miren desde cuándo no nos convirtieron en potencia, porque su interés no es convertirnos en potencia, es saquearnos, robarnos y adueñarse. Estamos hablando que lo del canal interoceánico se está hablando de ello desde 1909. Y uno de los que se opuso a eso fue José Santos Zelaya, además de los otros logros que ya les he mencionado. Pero sigamos. Ya desde 1860 estamos hablando que existía en Nicaragua marines norteamericanos. Pero para 1909 se despliega de forma permanente en Nicaragua. Y durante los siguientes 20 años, la política nicaragüense estuvo completamente determinada por el hermano mayor del norte, que protegía los intereses de la corporación estadounidense llamada United Fruit Company, que estaba cobrando fuerza en nuestro territorio. Esta empresa estableció también gobiernos títeres en varios países de América Central, convirtiéndolos en las llamadas repúblicas bananeras bajo el control de Washington. Si ustedes recuerdan el término república bananera, es precisamente cuando esta empresa United Fruit Company tomó el control de los gobiernos centroamericanos. Y es tan lamentable que no quieren leer. Mientras la derecha no quiera leer, no se quieran documentar, no quieran leer su historia, van a seguir siendo las mismas rameras, prostitutas, vasallos, sapos del imperio norteamericano. Eso van a seguir siendo. En cambio nosotros, los sandinistas, los antiimperialistas, tenemos que continuar formándonos y leyendo para que defendamos a esta gente. Y no me estoy remontando a la historia de mucho más atrás, de los imperios que aquí han querido establecerse, cuando los españoles igual vinieron a saquear nuestro país. Pero sigamos. La lucha popular de liberación se levantó contra los invasores, y esto se da con el general Benjamín Celedón en 1912, fecha en que fue rodeado junto con 700 seguidores en la conocida fortaleza de la Barranca, que era lógicamente de importancia estratégica, cerca de la ciudad de Masaya, y la mantuvo durante más de un mes. Benjamín logró repeler exitosamente los ataques de las fuerzas enemigas superiores, que eran prácticamente integrados por más de 2.000 infantes de marina estadounidense en nuestro territorio y 4.000 vasallos lacayos de nuestro país, que representaban a la guardia personal de Adolfo Díaz y los batallones de los terratenientes Chamorro. Esta es historia. Esto lo pueden encontrar. Es más, tal vez no está en este resumen, porque yo lo tomé de varios extractos que están en libros, internet y otras fuentes, pero sí van a encontrar mucho material al alcance googleando, puchito. Mucho material. Pero lean. Después se remonta 1934, la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto armado interno que había con el dictador Anastasio Somoza García, con la ayuda, por supuesto, de los famosos emisarios estadounidenses que terminan organizando el asesinato de Sandino
y es cuando comienzan a tomar el poder nuevamente. Es decir, el imperio nunca perdía el control, porque Estados Unidos ha sido tan hábil de que gobernaba con cualquiera que fuera de derecha, liberales o conservadores. Aunque hubo un momento en la historia que los conservadores se terminan rebelando por completo, y Estados Unidos es cuando se impone a William Walker, directamente se va y apoya al lado de los liberales. Se da la lucha contra la dictadura de Somoza como resultado de las elecciones que se hicieron en ese momento, reconocidas por Estados Unidos en 1937. Es aquí donde hacemos las comparaciones. Y hay la famosa frase: Somoza es un hijo de P, pero es nuestro hijo de P. Esas elecciones para Estados Unidos fueron completamente transparentes, íntegras, porque se estaba quedando su vasallo, porque se estaba quedando quien ellos querían. Y ahí comenzó un largo periodo en el país en donde se estableció directamente la alianza con Estados Unidos, que apoyó, financió, patrocinó directamente a la dictadura somocista, a tal punto que Roosevelt dijo sobre Somoza: puede que sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Eso ocurrió en nuestro país. Fue desde luego una época sombría en donde Estados Unidos bendecía a los muertos, en donde ninguno de los Somoza fue acusado de genocidio por Estados Unidos, en donde no recuerdo que Argentina haya llevado a Somoza ante una corte penal internacional, ante sus propias leyes, a juzgarlos de genocidio. ¿Por qué resalto esto? Porque hay un doble rasero. Porque el menos indicado para hablar de derechos humanos se mete en derechos humanos. Porque el más invasor habla de invasión. Porque el más corrupto habla de corrupto. Entonces, hasta nuestros días, no voy a referirme luego al triunfo de la Revolución Popular Sandinista, en donde se revocó la constitución somocista y comenzó la reconstrucción del país. Se llevó a cabo una intensa campaña para erradicar el analfabetismo, que todos lo debemos de conocer, y se nacionalizaron las tierras y propiedades que eran de los dictadores en ese momento. Muchos nicaragüenses simpatizantes de Somoza continuaron viviendo en el país y otros se fueron. Esos que se fueron, junto con los que abandonaron Cuba, los batistianos de Cuba, los somocistas de Nicaragua, formaron un poderoso grupo de influencia en la política estadounidense, que es la que existe hasta nuestros días. Una política influenciada con intereses oligarcas, entre los cuales hay, desde luego, gran parte de la Guardia Nacional que se fue a refugiar como rata en Honduras y Costa Rica, y con el respaldo y financiamiento de Estados Unidos inició una guerra contra el gobierno sandinista en la década de los 80, que es la guerra que hablamos de más de 50,000 personas. ¿Quién financió esa guerra? Estados Unidos. ¿Quién entrenó a los mercenarios? Estados Unidos. Entonces continúa la injerencia directa. A mí no me interesa si le cae bien o le cae mal al pucherío de cerebrado, cerebro trancado unineuronal. Entonces, hay cosas que destacar de los que yo tomé nota ya después de que el comandante Daniel fue elegido presidente en 1984 con las primeras elecciones que se dan. En ese momento, luego de que el presidente Ortega vence
Estados Unidos impone un embargo comercial a Nicaragua, brutal, criminal, genocida, y no vemos a nadie acusándolos de genocidio. Pero sigamos. Luego estalló el escándalo de Irán-Contras cuando se descubrió que la CIA estaba vendiendo armas a Irán en violación del embargo de la ONU y utilizando los recursos obtenidos para apoyar a los grupos contrarrevolucionarios terroristas nicaragüenses conocidos como Contras. También se descubrió que se pagaba por el armamento para los Contras con cocaína y se redirigían armas destinadas a otros países para luego traerlas a los Contras. 1986, 27 de junio de 1986, en el caso de Nicaragua contra Estados Unidos, no reconocido desde luego por Washington, estableció que Estados Unidos, esto es lo que establece la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, establece que Estados Unidos, al preparar en nuestro territorio y fuera del territorio, armar, equipar, financiar y suministrar armas a las fuerzas Contras, actuó en contra de la República de Nicaragua, violando su compromiso internacional de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Estados Unidos, al cometer una serie de ataques contra el territorio nicaragüense en 1983, 1984, incluidos los ataques a Puerto Sandino, el 4 y el 5 de enero de 1984, el ataque a San Juan del Sur, el 7 de marzo de 1984, los ataques a patrulleras en Puerto Sandino, el 28 y el 30 de marzo de 1984, el ataque a San Juan del Norte, el 9 de abril de 1984, dejando claro que actuó en contra de la República de Nicaragua, violando el compromiso internacional de no usar la fuerza contra otro Estado. Esto dice la sentencia de La Haya. Pero lean, hombre, documentense. Establece también que al dirigir o permitir vuelos sobre el territorio de Nicaragua y llevar a cabo las acciones mencionadas, Estados Unidos actuó en contra de la República de Nicaragua, violando su compromiso de no infringir la soberanía de otro Estado. Al colocar minas en aguas interiores o territoriales de la República de Nicaragua en los primeros meses de 1984, Estados Unidos actuó en contra de la República de Nicaragua, violando sus compromisos de no usar la fuerza contra otro Estado, no ingerirse en asuntos internos, no violar soberanía y no interrumpir el comercio marítimo pacífico. También estableció, al publicar en 1983 el manual titulado Operaciones psicológicas en la guerra de guerrilla y difundirlo entre las fuerzas de los Contras, Estados Unidos incentivó las acciones que contradecían a los principios generales del derecho humanitario. Estamos ahí hasta la década de 1980. Luego Estados Unidos, en 1990, después de causar toda la destrucción, la confrontación entre nicaragüenses, lleva a Nicaragua a unas elecciones en las que impone una candidata y se aprovechan de la imagen mediática que el esposo le da a ese personaje nefasto de la historia de nuestro país. Y nuevamente hay injerencia directa, que por eso es que ya no se puede permitir que sea Estados Unidos el que decida quién va a ser el candidato o quién va a ser la candidata en elecciones en Nicaragua. Pues ya tenemos una experiencia. ¿Qué ocurrió? Terminó electa Violeta Barrios de Chamorro, fiel servil, fiel lacayo, fiel rastrera
a los intereses de Estados Unidos. Y comenzaron a desbaratar nuevamente las empresas públicas, privatizando absolutamente todo, bajo las órdenes de Estados Unidos. Luego Estados Unidos siempre tenía su maquinaria mediática en nuestro país, a tales puntos de que el mensaje era no volver a votar por el presidente Ortega, no llevar al poder al Frente Sandinista. Y así transcurrieron gobiernos de Álvaro Alemán, Enrique Bolaño, hasta que en el 2007 se logra el triunfo. Ahora vámonos acercándonos a la nueva injerencia de Estados Unidos en el 2018. ¿Ve? Hablemos de eso. 2018, arman a la delincuencia común, arman a excontras también, que estaban en los tranques de la muerte, se unen al crimen organizado y al narcotráfico, la Iglesia Católica liderando, los partidos somocistas y militantes traidores liderando, y se da la situación de terrorismo, ONG financiada por Estados Unidos. Toda la plata entra a través de ONG, para lo que ocurrió en el 2018. Policía cuartelada, haciendo de las suyas, matando, asesinando 198 personas. Nuevamente el brazo de Estados Unidos haciendo su injerencia con el famoso manual de James Sharp, buscando cómo derrocar al gobierno sandinista en ese momento. Fíjense bien. Luego surge el momento en el que había que quitar los tranques porque ya no se aguantaba. Y hay que hablarle. Ahorita yo leí a un somocista por ahí diciendo sobre la policía voluntaria. Perfecto, sí. La policía voluntaria es un cuerpo adherido al Cuerpo Armado Constitucional de Nicaragua. Existía desde los tiempos de la Violeta Barrios de Chamorro. Es que no hay ningún problema. PB, policía voluntaria, eso siempre ha existido. Eso no salió en el 2018. Además era constitucional, era legal. Están al llamado de la Policía Nacional. Son un cuerpo adherido a la Policía Nacional. No lo inventó Daniel Ortega, no lo inventó Rosario Murillo. Eso es para que quede claro. Ahora lo otro, las elecciones. Todas las elecciones que gana la derecha son transparentes, son íntegras, son bárbaras. Todas las elecciones que pierde la derecha son amañadas, se las robaron, nadie votó. ¿Por qué no se permitió al imperio norteamericano imponer un candidato o una candidata? O que el candidato de Estados Unidos, que trae la bendición de la embajada, corriera como candidato, porque ya tenemos las experiencias. Eso no se puede permitir. Estados Unidos aquí hacía lo que quería. Hoy ya no. Hoy ya no se puede, ni se permite. No es el candidato de Estados Unidos. Si usted quiere que gobierne otro de los que nos dejaron en apagones, en destrucción en este país, entonces vote por cualquier perro que adverse al Frente Sandinista. Pero no se va a permitir que sea Estados Unidos el que decida. Pues esa es la historia. Siempre con la injerencia, siempre con la incidencia. ¿Qué es lo que ocurre? Precisamente ahorita están dolidos porque Nicaragua le dio asilo a Ricardo Martinelli y el candidato que ganó la presidencia en Panamá, José Raúl Mulino, es ficha de Ricardo Martinelli. Ya es prácticamente nuevamente la política exterior de Estados Unidos. ¿Qué les quiero decir con esto? Ellos han buscado el poder mediante golpes de Estado, invasiones,
hacerse del poder permanente, así como se hicieron del control permanente de Costa Rica, que es una colonia más. Lo único que no han podido ponerle la otra estrella a la bandera de ellos, pero es otro estado más. Todas las decisiones vienen de Estados Unidos en Costa Rica. Entonces, ellos buscan una opción y hay que tener muchísimo cuidado. Y es la opción de minar al Frente Sandinista desde adentro, de confrontar al sandinismo ideológicamente desde adentro. Y lo están intentando de manera generacional, lo están intentando de manera en que han logrado en nuestro país la CIA y compañía reclutar gente que aparentemente son 100% sandinistas. Porque la única esperanza que le queda a Estados Unidos es una implosión dentro del Frente Sandinista. Porque ya con las otras alternativas no pudieron. ¿Qué buscarían con una implosión dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional? Buscarían convertir al partido en un partido electorero sin guía, sin ideología, sin espíritu revolucionario, como lo tenía Sandino. Borrar completamente la memoria histórica de la lucha, que nos olvidemos de sus intervenciones, que nos olvidemos de las muertes que ha causado Estados Unidos en nuestro país, con sus invasiones directas, con filibusteros y también con el patrocinio a grupos terroristas. Esa es una de las grandes realidades. Por lo tanto, estamos ante un momento histórico en el que el sandinismo debe de tener la firme convicción y los valores, aprovechando que acaba de transcurrir el Día de la Dignidad Nacional, de reencontrarnos con el espíritu rebelde de Sandino, que dejó de ser liberal, unió la bandera roja que andaba y con la negra formó la bandera rojinegra, de lucha constante, permanente, por la defensa del decoro nacional, de nuestra bandera, de nuestro pabellón, del azul y blanco. Entonces tenemos que tenerla clara, y en base a eso es que tenemos que fortalecer la cohesión, la unidad. Estamos en tiempos de injerencia directa, en tiempos donde Estados Unidos ahora, después que se le ha derrotado el imperio mediático que tenía y sus panfletos solo han quedado en plataformas digitales sin incidencia y alcance alguno. Después que se le derrotó la forma directa de financiamiento a través de ONG y todos esos grupos, eso está derrotado. Lo único que queda es minar al sandinismo. Y ese minado del sandinismo viene con los traidores. Ese minado del sandinismo viene con los que por peso venden su conciencia al mero diablo si es posible. Entonces, estamos en un momento, compañeros y compañeras, de una transición sólida, fuerte, en donde vamos a ver cosas que tienen que ser cambiadas y se van a cambiar. Es más, el sandinismo actual debe de radicalizarse. El sandinismo actual debe de redirigirse hacia el pensamiento monolítico fundacional. El sandinismo actual no necesita de aliados, el sandinismo actual no necesita de tibios, el sandinismo actual no necesita de gallo gallina, necesita de verticalismo. Necesita de una dirección plena. Y solamente hay que eliminar dos cuestiones que están afectando y que ya las estamos combatiendo directamente el proceso revolucionario dirigido por el
por el Frente Sandinista, por el comandante Daniel y la compañera Rosario. Y esos son eliminar de un tajo la corrupción, volver al poder popular, a masas populares desde los territorios, alimentando la jerarquía del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Es una realidad histórica que nos llama en este contexto. Alimentarnos de abajo hacia arriba. A que las responsabilidades las ocupen los cuadros con mayor aceptación popular, con mayor disciplina, con la mayor conciencia ideológica y política, para que haya una excelente administración del partido desde los territorios. Aprendiendo a escucharnos, aprendiendo a conversar, aprendiendo a que las decisiones deben de tomarse, como les decía, alimentando al Frente Sandinista, alimentando al Frente Sandinista desde los territorios, de abajo hacia arriba, en donde todos nos convirtamos en focos, ojo, boca, nariz, corazón y alma, un solo cuerpo. Eso es lo que tenemos que hacer, en donde las instituciones tienen que estar fortalecidas, eliminando de raíz la burocracia, bajando de las nubes a los que se les han subido los humos y andan elevados como que si no quieren tocar el suelo. A eso hay que bajarlos de la nube y hacerlos aterrizar en tierra, y que sepan que aquí, como dijo Bernardino Díaz Ochoa, somos hombres para vivir de la tierra, y dejen de andar volando. La corrupción, la burocracia y todos aquellos defectos derivados, herencias del neoliberalismo, debemos de combatirlas, y debemos de dejar de decirle traidor al compañero que está haciendo hincapié en los actos de corrupción, y dejemos de decirle traidor al compañero o somocista al compañero que está haciendo hincapié donde chima la piedra. Ahorita con los proyectos que se están ejecutando en Managua hemos tenido problemas con la cuestión del abastecimiento de agua potable. Allí es donde tienen que estar los políticos, atendiendo esa emergencia y hablando con la gente. Decirle, tenemos ahorita problemas por estas afectaciones, que al final, cuando ya logremos construir este proyecto, tendremos el doble beneficio: el agua permanente y las vías públicas, descongestionado el transporte y de la mejor forma. Pero ese es el trabajo político que hay que hacer. Se debe de condenar bajo cualquier circunstancia a todos estos políticos que están haciendo informes de mentira. Conozco muchos. Sí, rendimos honor al comandante Tomás. Guindan un cuadro del comandante Tomás en cualquier árbol y ahí llegan, le ponen unas flores y luego retiran las flores, solo se toman la foto y ya está, se acabó. Dejen esas payasadas. Eso es un irrespeto a la memoria del comandante Tomás. Eso lo vi yo. Dejen de estar haciendo informes maquillados. Estos tiempos exigen la mayor veracidad, el mayor compromiso, lealtad absoluta de patria libre de imperialismo o morir. Feliz tarde, nos escuchamos mañana si Dios así nos lo permite.